invitamos a la doctora Paola Curtade, que va a hablar sobre cardiología y deporte. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a tomar el atrevimiento primero de agradecerle al doctor Aguinaga y de hacerlo pasar al estrado, porque este caso clínico lo presentamos entre los dos, así que por favor, doctor Aguinaga, lo hacemos pasar acá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este es un caso clínico de un deportista, como van a ver. Es Ignacio, le podemos decir el nombre porque él ha participado activamente y está muy contento que presentemos su caso hoy acá. Ignacio tiene 20 años, es atleta competitivo, lo que significa, de acuerdo a las últimas definiciones de atleta competitivo, es que tiene una remuneración, tiene un alto rendimiento, requiere de competencias bastante periódicas y seguidas y tiene un entrenamiento sistemático e intenso. Por decirlo resumidamente, Ignacio y su familia viven gracias al fútbol también, así que eso no es un dato menor. No tiene antecedentes cardiovasculares, es un chico totalmente sano, no tuvo ninguna enfermedad relevante, no hay historia familiar de muerte súbita, de síncope ni mucho menos, y en mayo del 2024 comienza posterior a los entrenamientos con presíncope o mareos, a lo cual, como todo deportista, generalmente disminuyen o minimizan los síntomas y no le da importancia. Hasta que 3 meses después, en agosto del 2024, presenta un síncope. Y si empezamos a hablar un poco de síncope, como Alejandro ya nos contó en la mañana, interrogamos el síncope y es un síncope inmediatamente posterior al esfuerzo, con recuperación espontánea y de acuerdo a lo que cuenta las personas que estaban al lado, es más o menos de unos 5 minutos. Por estas características se interna y ingresa a una unidad coronaria acá en Tucumán con parámetros bastante estables, tenía una presión arterial de 110/60, una frecuencia cardíaca de 78, R1 y R2 normofonéticos y le realizan un electrocardiograma. Entonces en el electro, si vemos las primeras derivaciones allá arriba, podemos ver que aparece un ritmo sinusal con un PR un poquito prolongado, un QRS fino a 77, 78 latidos por minuto, pero como también nos enseñaron esta mañana, si ustedes ven todo el electro, podemos ver en B6, y ahí se los amplío, que hay varias ondas P que no siguen un QRS, lo que se denomina un bloqueo AB completo o de alto grado. Entonces, acá ya tenemos prácticamente el diagnóstico y ahora, ¿qué haríamos con él? Bueno, si recordamos rápidamente las interpretaciones normales, anormales y limítrofes de un electrocardiograma en un deportista no son las mismas que vemos en los pacientes normales, porque un deportista puede tener un PR prolongado, puede tener bradicardias, puede tener bloqueos de rama derecha y todo eso no significa que tenga un electrocardiograma patológico. Pero si nos fijamos acá en rojo, entonces cuando ya tenemos un síndrome de Brugada tipo 1, un bloqueo de rama izquierda, un PR de más de 400 milisegundos, tenemos alteraciones en las ondas T, en el segmento ST, un bloqueo AB completo, entonces ya ahí sí nos obliga a investigar un poquito más porque puede hacer este paciente una muerte súbita. Por lo pronto, no solamente fijarnos en las alteraciones electrocardiográficas, sino en la sintomatología del paciente que, como dijimos, debuta con un síncope. Entonces empezamos a hacer estudios para tratar de ver por qué tenía ese bloqueo B completo. Pedimos el ecocardiograma, que de acuerdo a lo que estuvimos viendo también en los exámenes preparticipativos, es muy importante pedirlo, donde diámetros normales, fracción de eyección normal, válvulas normales, no hay ninguna alteración significativa en el ecocardiograma. Se pide durante la internación también una prueba de esfuerzo, a ver si la podemos ver, ahí está, una ergometría que muestra una frecuencia cardíaca que va progresando de acuerdo a las cargas que va poniendo en el esfuerzo en un ciclo ergómetro, llega casi a 14.2 METs, arranca con 77 latidos por minuto y termina su ergometría con 179, o sea que tiene una respuesta cronotrópica adecuada. Entonces, en la misma internación se pide un estudio electrofisiológico y en el estudio electrofisiológico, no me voy a detener acá a hablar porque hay gente que sabe mucho más de esto que yo, pero sí vemos que en el intervalo AH, en etapa basal, tiene un valor normal de 112 milisegundos
y posterior a la atropina, eso se acorta mayor a un 20%, lo que nos podría estar indicando que este bloqueo AB es por una hipertonía vagal y no por una enfermedad del nódulo AB. Entonces, acá la pregunta que hacemos es, en primer lugar, descartar una causa de bloqueo AB completo adquirido. En este caso, este paciente sigue consultando a otros servicios de cardiología, se encuentra con un médico cardiólogo y deportólogo quien pide una resonancia. La resonancia no muestra ninguna alteración tampoco, por lo tanto se descarta miocarditis y otras causas de bloqueo AB completo adquirido. Otra posibilidad es decirle a Ignacio que no haga más deporte, suspenderle la actividad física y tratar de resolverle el problema. Y se plantea, como todos sabemos, en las guías, síncope, bloqueo AB completo, la indicación sería colocación de marcapaso probablemente, lo que lo limitaría de por vida a continuar con su práctica deportiva. Entonces, la otra posibilidad que se plantea acá es la cardioneuroablación. Entonces, acá esto es muy reciente, esto es del 2025, lo que empieza a modificarse en estas decisiones, sobre todo en estos pacientes, es esto de la decisión compartida. Se limita el modelo hegemónico que veníamos desde hace mucho tiempo, donde el médico decide el futuro, la patología, el tratamiento, y acá empiezan ya desde las guías europeas del 2021, que empiezan con las miocardiopatías hipertróficas, con las cardiopatías isquémicas, y esto se va avanzando más en la cardiología deportiva, donde tenemos que ir por varias instancias para ver qué va a ser lo mejor para el paciente. Estos nuevos consensos los dividen en tres grupos, digamos, en tres fases. En la primera fase, donde se corrobora el diagnóstico, donde se evalúa la posibilidad de un tratamiento antes de que el paciente pueda o no volver a la práctica deportiva. En la fase 2 ya no interviene solamente el médico tratante y el paciente, sino muchas veces necesitamos del apoyo familiar, del club, de la federación. En algunos momentos necesitamos aportes legales también para determinar qué va a pasar con esta patología de este paciente, si es tratable, si puede volver o no al deporte. Y en la fase 3, si se decide en manera conjunta de que no puede volver a hacer ejercicio, se hará una prescripción adecuada para la patología que él tenga, pero si se decide evaluar, por supuesto, todo un plan para que este paciente, en caso de tener algún evento, pueda recurrir fácilmente a una internación o a lo que requiera. Entonces, en esta decisión compartida, sentándose familia, médico y paciente, se determina en Ignacio la cardioneuroablación, y de esto nos va a hablar el doctor Aguinaga. Gracias, doctora. Pablita, excelente la presentación. Esto es un caso desafiante por todo el contexto que muy bien nos ha explicado. Bueno, la cardioneuroablación, a ver, siguiente, tenemos algo. Sí. Es básicamente buscar los ganglios, ¿sí?, autonómicos dentro del corazón, lado derecho, lado izquierdo, y donde hay esas señales amarillas, aplicar temperatura para denervarlo vía un catéter, porque lo que se piensa es que todo esto es autonómico, ¿no? Al tener una prueba de atropina donde se normaliza, donde tiene una buena ergometría y como todo lo bueno que se ha explicado, esto es un procedimiento nuevo en el mundo, se está recién difundiendo, pero bueno, en este joven nadie quería ponerle un marcapaso, aunque algunos servicios le indicaron, porque bueno, todo lo que implicaba. Así que la cardioneuroablación es algo que van a ir escuchando cada vez más. Se buscan los ganglios, se le aplica temperatura y se le quita ese hipertono vagal que tienen los deportistas. Siguiente. Continúe, Doc. Ahí cuando se aplica se ven unas pausas tremendas, ¿sí?, que es que uno está destruyendo las fibras parasimpáticas. Se hace un seguimiento con Holter, con ecocardio, con prueba ergométrica, donde no hubo recurrencia. El paciente fue nuevamente reincorporado a su práctica deportiva, juega en el mejor equipo de acá de Tucumán, no vamos a decir cuál es, pero bueno, pueden seguirlo. Ahí está Ignacio con el doctor, muy feliz y muy contento, jugando, haciendo su deporte y su vida lo más normal. ¿Quiere hablar algo de eso, Doc? Bueno, hay unas guías recientes, son de este año, o del año pasado, sobre esto, que es el primer documento de consenso de que
paciente hablaríamos algo, no sé si hay algo más. Ahorita, bueno, ahí está el modelo de donde se buscan los ganglios para ir a aplicar la energía. Siguiente, y bueno, La historia de la cardioneuroablación. Bueno, buscando un poco, fuimos el primer centro de Argentina en reportar 2 procedimientos de cardioneuroablación, esto ya hace algún tiempo, el año 2016. Sí, hay algunas personas aquí que estaban con nosotros en ese momento. Bueno, el doctor Bonacina fue el que recopiló la información y bueno, ahora ya, por ejemplo, ayer en el Congreso en Buenos Aires, la mitad de las charlas eran de esto, ¿sí? Cardioneuroablación, todo el mundo está hablando, revisando. Esto es hace 9 años donde todavía era medio, digamos, casi experimental. Así que, doctora, bueno, este es el doctor Pachón, que es el pionero de la cardioneuroablación en el mundo. Bueno, excelente presentación, doctora Curtade. Bueno, la verdad que lo has hecho mejor que cualquiera de los electrofisiólogos. Muchas gracias. Gracias.